Bienvenidos amigos, hermanos que nos están sintonizando por este medio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente a nuestro pastor. Y hoy me encuentro con hermana Erika, con hermana Vilma y su servidora Samantha. Vamos a platicar de un tema que estoy segura que así como ha sido de bendición para mí, para nuestras vidas, va a ser de bendición para su vida y para su casa. Amén. Y tenemos el tema de la cama de hierro. Ay, imagínense una cama toda fría, dura, ¿verdad? ¿Quién quiere dormir en una cama de hierro? Creo que nadie. Yo me recuerdo que antes las camas eran como de resortes. ¿Se recuerdan? Nuevas, la base metálica. Nuevas eran calidad, ¿verdad? Ricas. Pero con el tiempo, ay, como uno pues de joven, de niño, saltaba en la cama. Entonces esos resortes se iban estirando, estirando. La cama podía ser muy ancha, ¿verdad? Pero uno terminaba en un hoyo. Todos en medio. Y hermana, y como siempre dormíamos, bueno, en aquel tiempo, nada, que ahora que los niños desde chiquitos su cama aparte, siempre compartíamos, ya cuando llegábamos a una edad más grandecita ya nos compraban, pero siempre era acompañados de nuestros hermanos. Recuérdense que las familias antes eran numerosas, ¿verdad? Ahora 3, 2 niños, ¿verdad? 4 cuando mucho, pero antes eran 5, 6 y más, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo está compuesta una casa. Vamos a tener nuestra base bíblica en Segunda de Reyes 4:10, que ahí dice así la palabra. Amén. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. La cama tiene que tener, sigo, la connotación de descanso, reposo y paz que Dios nos quiere dar, porque a paz nos ha llamado el Señor. Amén. Fíjense que aquí miramos la tsunamita, ¿verdad? Que viene y mira al siervo del Señor, ¿verdad? Y entonces ella viene, y miren qué linda ella, ¿verdad? Y llama y le dice a su esposo, ¿verdad? Que preparen un lugar para que el siervo pueda descansar. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, lo primero que debe de haber en una casa, ¿verdad? Cuando hay un matrimonio, se está formando un matrimonio, va a ser una cama, una mesa, una silla, un candelabro, ¿verdad? El aposento alto, ¿verdad? Que son cosas básicas para empezar un hogar. Porque ¿quién de nosotros empieza sin una cama? ¿Verdad? Lo que uno piensa es una cama, porque ¿dónde va a dormir uno, verdad? ¿Dónde va a comer, verdad? ¿Dónde va a sentarse? Exacto, ¿verdad? Y cada una de esas cosas tiene un significado, que es un tema, ¿verdad? Que ahorita vamos a enfocarnos en la cama. Por eso dice, ¿verdad? Que la cama tiene la connotación de descanso. Ahora cuando miramos el tema, regresemos al tema, cama de hierro. O sea, pero si tiene la connotación la cama de un descanso, si agreguémosle el hierro, entonces no va a ser un descanso, ¿verdad? Entonces ya no va a tener las cosas básicas que se necesitan para empezar a formar un hogar. Amén. Dice que nuestra cama debe ser un lugar agradable donde podemos reposar, donde podamos reposar, cálida, pero de ninguna manera fría o dura, ¿verdad? O sea, y a mí me gusta mucho, esto lo aprendí del apóstol, ¿verdad? Que nosotros, nuestra casa debe ser el oasis, porque el desierto es el mundo, ¿verdad? En el trabajo, en las carreras de estudio con los niños, los afanes que de una u otra manera estamos involucrados en el almuerzo, en los desayunos, en las refacciones. Entonces nuestro hogar debe ser ese oasis, ¿verdad? Ese descanso, ese refugio seguro, ¿verdad? Al que debemos de llegar. Entonces ahora nuestra cama, enfoquémonos en el tema de ahorita, ¿verdad? Nuestra cama, un lugar agradable, no esa cosa dura, eso frío, eso tenso, ¿verdad? Donde imagínense que venimos de batallar allá afuera, en el mundo, a seguir batallando adentro en la casa, qué difícil, ¿verdad? Y creo que nadie aguantaría esa situación. Así es, hermanas. La verdad que cuando uno ya va a la cama, lo que más uno busca es descansar, reposar, sentir aquella quietud, aquella paz, ¿verdad? Obviamente después de haber hecho lo que corresponde, orar, ¿verdad? Sobre todo, pero sí, no podemos, como decía la hermana Samantha, andar con el ajetreo de todo el día o con los problemas, porque ahí estamos atribulados muchas veces y que lleguemos a la cama y nos lleguemos a acostar en una cama dura.
¿verdad? O fría, como decía la hermana. La verdad que uno no busca eso. Lo más que necesita es tranquilidad. A veces uno llega a la cama y uno dice, ay, me abraza la cama, ¿verdad? Entonces uno siente aquella delicia, ¿verdad? Acostarse en una cama y en una cama de hierro definitivamente nunca será así. Descansar, ¿verdad? Como le digo a mi esposo a veces, ¿verdad? Ay, la parte favorita es cuando llegamos, ya todo hay silencio, ya nadie me va a pedir agua, ni va a pedir ir al baño, ni ya nada, ¿verdad? Ay, al fin. Qué rico sentir eso, ¿verdad? Y yo creo que todos lo hemos experimentado de una u otra forma, ¿verdad? Pero lo importante es mantener eso y evitar que nuestra cama se convierta en una cama de hierro. Amén. Agradecer, ¿verdad? Que tenemos donde llegar a reposar. Amén, ¿verdad? Gozarnos de que tenemos un lugar para reposar, porque ¿cuántos hay que no tienen, verdad? Pues aquí hablamos de una cama de hierro, pero hay quienes se quedan en las calles, ¿verdad? Y, y ¿dónde se acuestan? En un cartón, si les va bien, y en el suelo, ¿verdad? Entonces yo le digo al Señor todas las noches, gracias Padre, le digo, porque me das un lugar donde reposar, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos que tenemos donde llegar a reposar, ¿verdad? Hermana, qué bonito lo que usted nos comparte ahorita y eso es en lo literal. Ahora en lo espiritual, imagínense en lo espiritual. Y nosotros debemos, como cabezas de hogar, debemos asegurarnos que en nuestra casa no haya cama de hierro, ¿verdad? Sino que cuidar eso, que nuestra cama sea siempre esa cama suavecita, ¿verdad? Ahora ortopédica, que dice que para la columna, que todos los beneficios que tienen, ¿verdad? Sí, imagínense, ¿verdad? Pero entonces vamos a la palabra, amén. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 3:11. Sí. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Imagínense, esta era una cama de hierro, porque quien se acostaba ahí era un gigante, ¿verdad? Entonces, si nosotros venimos y hacemos la analogía o comparación, si nosotros en nuestra casa permitimos que nuestra cama se nos vuelva una cama de hierro, ¿a quién estamos dejando acostar ahí? A un gigante, ¿verdad? Un gigante que está haciendo posesión de algo que no le corresponde. Entonces nosotros no tenemos que permitir que un gigante como este rey, ¿verdad?, llegue a nuestro hogar y que nosotros hagamos que esa cama sea agradable para él y desagradable para nosotros, ¿verdad? ¿Quién era este gigante? Era el último gigante que derrotó al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, si vemos él necesitaba esa cama gigante de hierro, ¿por qué? Porque era un gigante, una persona pesada, una persona grande. Si nos vamos a lo literal, ¿verdad? Nos imaginamos un gigante y es una persona grandísima, gruesa, ¿verdad? Que sus huesos son pesados, supongo yo. Yo me imagino por las historias y los documentales que uno ha visto, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la parte espiritual, si nosotros dejamos que un problema se haga grande, ¿cómo nos vamos a ir a la cama? Cada vez se va haciendo más gigante. Entonces nuestra cama ya no va a ser una cama de descanso, porque cuando uno se va a la cama con muchos problemas, sobre todo cuando nos vamos a la pareja, es difícil poder dormir tranquilos, ¿verdad? Me pongo a pensar ahorita que la hermana estaba diciendo que es una cama grande. Una hermana comentaba ella que ella soñaba con una cama de las más grandes, porque recuerden que esas se pusieron en moda, ¿verdad? Que la más común era la matrimonial, ¿verdad? Después salió la king y después la king y, ¿cómo? Y la king es la última. Entonces dice, esta hermana daba su testimonio ella y decía que ella soñaba con una cama de estas y se esforzaron y la compraron. El esposo le dio el gusto y se la fueron a comprar. Y ella soñaba con esa cama tan grande, ¿va? Después dice que ella se sentía tan sola y se sentía chiquita. Para buscar al esposo, ¿vale? Le costaba, tenía que dar muchas vueltas para encontrar al esposo. Entonces, ahora, exacto, hay una división increíble, pero hay un enfriamiento, hay una división ahí.
ya no hay una comunicación tan cercana, ¿verdad? Increíble que algo pequeño, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Cazad las zorras pequeñas, porque echan a perder grandes viñas, ¿verdad? Ahora imagínense, ¿verdad? Como decía la hermana, un problema chiquito, chiquito, ¿verdad? Lo dejamos así. Un problema más, se va haciendo esa cama, se va haciendo muy grande y muy fría, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de los gustos que tenemos también, ¿verdad? Porque muchas veces nuestro gusto puede ser que el enemigo, ¿verdad? Que Dios lo reprenda, puede estarse metiendo ahí en nuestra casa. Pero veamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para asegurarnos que en nuestra casa no tengamos cama de hierro? Amén. Vamos a avanzar un poquito. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:6. 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces debemos de tratar de que antes de descansar, ¿verdad? De ir a dormir, arreglar nuestros problemas, ¿verdad? Porque a veces son por los hijos y los dejamos, ¿verdad? Porque o nos ponemos al lado del hijo y no al padre. No, debemos de sentarnos y ver las cosas como son, con la palabra, ¿verdad? Porque ahí encontramos respuesta a todo, ¿verdad? Ahí sí no tenemos para decir que no sabemos qué hacer, porque la palabra Dios es clara, ¿verdad? Entonces debemos de, antes de irnos a nuestro reposo, ¿verdad? Descansar, arreglar nuestros problemas, porque como dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Y al amanecer, acostarnos contentos, ¿verdad? No darle lugar al enemigo, porque ahí es donde uno le da lugar, ¿verdad? Se aprovecha, ¿verdad? Y al otro día, si te vi, no te conozco, ¿verdad? Exacto, es que así es, ¿verdad? O sea, o como dice usted, va una cama aquí, ¿verdad? Entonces, cada quien por su lado, ¿verdad? Andate por allá, y es donde empieza el distanciamiento, y es un grave error buscar una cama de ese tamaño, hermana, ¿verdad? Entonces, pues ahora son tan pequeñas como que las medidas las fueron reduciendo, ¿va? Y entonces uno busca, si no una matrimonial, pues un queen, ahí quedarnos, ¿verdad? Pero sí debemos de tener Imagínense, cuidado. tengo la oportunidad de hablar con muchos jóvenes, Dios me ha dado esa oportunidad, y me contaba una señorita, se acercaba a mí y dice, no sabes, Samantha, me dice que me dolió tanto el corazón, dice, mi mamá lleva 30 días sin no hablarme, 30 días, una madre hablándole a la hija. Y puede ser, hermanos, que no estemos de acuerdo con muchas cosas de nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿cómo me voy a hacer enemiga de mi hija, de mi hijo, y no hablarle 30 días? No es correcto. Entonces ahí dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí ya se había puesto el sol sobre el enojo muchos días, ¿verdad? Entonces yo creo que como papás debemos de tener esa madurez, ¿verdad? Estamos corrigiendo la acción que ellos están cometiendo, ¿verdad? Pero no ellos en sí. Entonces yo me puedo enojar con mi hijo, con mi hija hoy, estoy molesta por la actitud, ¿verdad? Que no es la de Dios en primer lugar, ¿verdad? No es la de un hijo de Dios. Usted tiene sus razones, pero no con ellos. Imagínense que, no, o sea, no voy a preguntarle si va a comer. O sea, ¿qué necesidad tiene en 30 días? Imagínense de una señorita, ¿verdad? Su necesidad como mujer, ¿verdad? Entonces, a estar pendiente ahí de ella. La está marcando para su futuro, ¿verdad? Porque la actitud que hoy toma el padre, así de quitar el habla, bueno, entonces esto ya se volvió repetitivo. El día que ella se case, exactamente, eso se va a volver un círculo, ¿verdad? Es de tener mucho cuidado y la verdad, pongámonos a pensar, ¿cuántas veces nosotros nos portamos mal con Dios, ¿verdad? Y el Señor, tenemos la necesidad en ese rato y vamos, le clamamos y Él nos responde, ¿verdad? Entonces es un padre amoroso, un padre de misericordia, que Él no ve nuestros errores, sino que Él está ahí, atento. Aquí estoy, hijo mío. ¿Te arrepentiste? Aquí estoy, ¿verdad? Entonces demos la oportunidad a nuestros hijos de que platiquen, de que reconozcan el error, de que se arrepientan, de que piden perdón y todo, pero jamás quitar el habla, ¿verdad? Jamás. Entonces ahí damos lugar al diablo, porque imagínense que esta jovencita tenga su noviecito, ¿verdad?
que no sea cristiano, le cuenta la situación, se siente muy sola. Entonces damos lugar al enemigo para que se busca otras amistades o para que se vayan, ¿verdad? Y no hagan las cosas como el Señor quiere, ¿verdad? Si usted, hermano o hermana, joven, señorita, nos estás escuchando, no quieres tener una cama de hierro, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, ¿verdad? ¿Nos vamos a enojar? Sí, pero no tenemos que darle lugar, ¿verdad?, a ese enojo. Yo siempre digo que creo que la relación de padres e hijos muchas veces puede ser que no se pueda llevar al 100, ¿verdad? Puede ser que imposible. Así lo digo yo, porque somos generaciones diferentes, tenemos formas de pensar diferentes, criados de diferente forma, pero lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Y por eso yo miro unas relaciones de padres, hijos bien lindas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es el Señor el que está actuando, está trabajando de esa forma. Amén. Pero vamos a avanzar un poquito. Miren, siempre hablando del enojo, dice, ¿verdad? Aquí está en 1 Corintios 7:5. Sí, la verdad que el Señor nos manda a hacer lo correcto, ¿verdad? Y agregando un poco con el tema de la señorita, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos las dificultades con nuestros padres, lo que nos toca a nosotros es respirar e ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Orar antes de empezar y poder conversar con mamá o con papá. Y la mamá que no se comporte como niña, ¿verdad? Porque imagínense, no le está, como decía usted, no le está dando una oportunidad para que su hija pueda expresarse y puedan arreglar la situación, sino que la está mandando a que se vaya a agarrar consejo a saber a dónde. Y después, cuando las cosas se empeoran, estamos nosotros de padres llorando, ¿verdad? Pero el Señor les ayude. Y seguimos entonces. 1 Corintios 7:5 dice, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por algún tiempo, para dedicaros a la oración y luego volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿verdad? Aquí seguimos hablando del tema del enojo, de que no nos debemos airar y no nos debemos ir enojados a la cama. Aquí directamente nos está hablando a las parejas, ¿verdad? A papá y a mamá, ¿verdad? O si todavía no tienen hijos, a los esposos, ¿verdad? Que no deben permitir que el enemigo gane la batalla, porque a él no le gusta ver familias felices, hermanas, y lo hemos visto desde el principio de la creación, ¿verdad? Él quiere venir a robar bendición. Entonces nosotros, sobre todo nosotros los hijos de Dios, hermanos, que ya lo conocemos a Cristo y lo tenemos en nuestro corazón, debemos luchar para que eso no llegue a nuestros hogares y que no caigamos en que el enemigo gane la batalla, ¿verdad? Eso debemos nosotros cuidar mucho, evitar mucho que caigamos en esa división, ¿verdad? No. Si nos vamos a separar es porque estamos de acuerdo o porque estamos haciendo un paréntesis, digamos, porque vamos a arreglar algo, ¿verdad? Pero no sea mucho tiempo. También, porque el tiempo que le demos, ¿verdad? Ni que fuéramos relojitos, dicen en el mundo, ¿verdad? Dame tiempo, no somos relojes, ¿verdad? Entonces tenemos que sí dedicar tiempo para cada cosa, pero evitar caer en la separación al irnos a la cama. Me recordaba de un testimonio. Digamos, aquí hemos estado hablando de que no nos vayamos a dormir enojados, ¿verdad? Pero aquí era lo contrario. El hermano predicaba, el Señor lo sabe y todo, pero cuando él se iba a acostar, al amanecer, él amanecía enojado. Él no quería hacer nada, toda la vida mal encarado, malhumorado y todo. Pero un día llegó una de sus hijas y le dijo que le iba a ayudar a arreglar la cama. Y cuando ella le arregló la cama, se subió sin duda, ¿verdad? Y todo, el papá ya estaba grande. Porque incluso dice que la familia creyó que él estaba enchamucado, porque él se mantenía malhumorado y no se sabía por qué, ¿verdad? Pero cuando ella llegó y arregló la cama, se dio cuenta que la cama de él era demasiado dura, ya estaba muy, muy gastada, ¿verdad? Entonces ya no tenía él comodidad, ¿verdad? Pero él no hablaba. Entonces ella habló con sus hermanos, ¿verdad? Y les dijo, yo creo que debemos de reunir dinero y comprar una cama para nuestros padres, ¿verdad? Le compraron su cama, el semblante del hermano cambió y se dieron cuenta que el problema no era con ellas, ¿verdad? No era con la familia,
sino que él no estaba cargado, sino no dormía bien, ¿verdad? Entonces lo importante es tener una buena cama, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bonito eso, ¿verdad? Qué hermoso eso de si no estoy descansando bien, ¿cómo voy a reaccionar al otro día, ¿verdad? Y entonces también cae ahí en lo que decía, ¿verdad? No os privéis el uno al otro, hablando de la relación matrimonial, ¿verdad? Entonces, si yo estoy bien, al otro día voy a estar bien, ¿verdad? Entonces, no demos lugar al enemigo. Esa sería la base, ¿verdad? No demos lugar al enemigo para que en nuestro hogar no haya cama de hierro. Amén. Pero sigamos viendo. Amén. ¿Cómo vamos a asegurar nosotros que en nuestra casa no haya cama de hierro, hermana? Porque mire, ese ejemplo nos puede pasar a cualquiera, a todos, porque puede ser que nuestro hijo ni cuenta se haya dado, porque de que está incómodo durmiendo, ¿verdad? O uno de padre en la cama del hijo, ¿verdad? Exacto, ajá, uno no se da cuenta de esas cosas, o sea, ni el hijo habla, ni el padre revisa, ¿verdad? Entonces pensamos que todo está bien, porque a veces uno piensa que está bien. Si el niño no se queja a veces de, ya cuando están más grandecitos, de que le duele el zapato, a veces ni cuenta nos damos de que ya le está creciendo el pie, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Pero veamos lo que dice Proverbios 27:17. Dice, el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo, ¿verdad? Entonces, muchas veces con el prójimo nosotros nos desquitamos, ¿verdad? O no sabemos tratarlo, no sabemos pedir. Muchas veces cuando uno va a comprar algo o va uno al restaurante y pide, como yo soy el que estoy pidiendo, ¿va? El cliente siempre tiene la razón. Exactamente, pero no es así. Ahí es donde debemos dar un buen testimonio, ¿verdad? Cómo tratar, pero si no, hey, aquí no está bien esto, mira, el cubierto está sucio, o nos damos eso, ¿verdad? De que no sabemos tratar. No, nosotros debemos de tratar con amor lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Debemos de tratar tenemos derecho, ¿verdad? A decir, mire, me puede hacer favor, ¿verdad? Con modo, pero no, ahí es donde sale un poquito el orgullo, la altivez, ¿verdad? Entonces, tener cuidado del trato que se le da al prójimo. ¿No? Y qué interesante, hermana, porque vaya, este tipo de cosas, el prójimo, los primeros que están ahí, ¿quiénes son? Nuestra familia, ¿verdad? Porque prójimos somos muchos, ¿verdad? Pero en nuestra familia es donde practicamos en primer lugar. Y como decía usted, si uno no sabe pedir las cosas, realmente se vuelve incómodo, ¿verdad? La situación. Pero también hay cosas en el hogar que de repente nosotros por no decir, como decían las hermanas, si el hijo no dice nada, uno no se da cuenta, o el esposo no dice nada, uno no se da cuenta. Entonces a mi esposo yo le digo, mira amor, ¿te gusta tal cosa? Sí, mira, cuando no te guste algo, por favor decímelo. Decímelo, ¿sabes por qué? Porque me ayuda a mejorar a mí. Y también yo me doy cuenta que tengo que arreglar algunas cosas y de repente él va a estar incómodo por no decirme y o no hacerme sentir mal, como cuando hace un plato de comida a uno y uno cree que se está esmerando haciendo todo lo mejor y que va a estar delicioso y no les gusta, hermanos, ¿verdad? Es verdad, y por pena, porque nos vieron a nosotros trabajar mucho, no nos dice, y nosotros seguimos repitiendo el dicho plato. No, entonces hasta esos detalles que parecieran insignificantes, sí ayudan para que no se vuelva algo desagradable en nuestro hogar y no se empiece a formar algo duro, ¿verdad? Como el hierro. Me gusta mucho porque dice, el hierro se pule con el hierro. Imagínense el hierro, ¿verdad? Dándole ahí, dándole. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo es que hacen esas figuras de los balcones, que hacen un montón de colochos ahí, ¿verdad? Lo calientan, pero van con golpe, ¿verdad? Pero ese es el hierro. Pero dice que el hombre se pule con el trato con su prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te trato, verdad? Te voy a tratar, ¿verdad? O sea, y la Biblia dice, ¿verdad? Que la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros, verdad? ¿Cómo vamos a esa respuesta que vamos a dar, esa plática? Que con nosotros vengan y encuentren ese trato, ¿verdad? Que encuentren ese consuelo, que encuentren esa salida, ¿verdad? Que encuentren esa paz, pero no la paz que el mundo da, sino que esa paz que viene del Señor. Pero ¿cómo? Con el trato con el prójimo, ¿verdad?
Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Para que en nuestra casa no se encuentren, ¿verdad? Cama de hierro. Debemos de pulir al hombre, ¿con qué? Con el trato con el prójimo, ¿verdad? Cómo nos estamos tratando con el prójimo, ¿verdad? Hay la regla de oro, ¿verdad? Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Qué bonito eso, ¿verdad? Yo quiero que me traten bien, que me reciban con una sonrisa, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Llegar a un lugar y saludar a todos y qué bendición, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? No importa si estamos en el trabajo, si estamos en un restaurante, como decía la hermana, en el lugar donde nosotros estemos, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, no porque seamos buenos, ¿verdad? Sino que porque Cristo ha hecho en nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos nuestros hijos, la familia es un reflejo de lo que pasa en el círculo secreto, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia, ¿verdad? Y lo que me pidan en secreto, yo se los voy a dar en público, ¿verdad? A mí como me gusta eso, ¿verdad? Porque digo, una oración en secreto, ¿verdad? El Señor lo va a dar en público. Ahora imaginémonos en la casa, ¿verdad? Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, lavarse las manos, ¿verdad? Cada vez que vayan al baño antes de comer. Porque eso cuesta. Es un hábito que cómo cuesta formarlo, ¿verdad? Porque ellos están tan desesperados por ir a jugar, por ir a hacer otras actividades que no lo quieren hacer. Pero estamos nosotros insistiendo, insistiendo. Cuando vamos a algún lugar, ellos solitos van a lavarse las manos. Ay, uno respira, ¿verdad? Pero eso pasó en el circulito, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros, ¿cómo lo estamos tratando? ¿Qué hablan nuestros hijos? ¿Cómo tratan? ¿Cómo responden ellos, verdad? Tiene que ser lo que ellos viven en el hogar. Amén. Una cosa más, hermana. Y ahorita en esta situación que estamos, el mundo está de cabeza, ¿verdad, hermanas? Y en la calle, usted como se puede encontrar gente muy agradable, ¿verdad? También se puede encontrar gente desagradable. Y en los trabajos, ¿qué es lo que no se da, hermana, verdad? Entonces, en el caso de nuestros esposos, ellos salen a trabajar, ¿verdad? Y se encuentran con N cantidad de gente, unas personas los tratan bien, otras personas los tratan mal, compañeros de buena gente, otros no, y así, ¿verdad? Porque nos levantamos con las tuercas flojas muchas veces, ¿verdad? Y si ese día fue tan pesado y llega a nuestra casa, ¿cómo recibimos a nuestro amado? ¿Verdad? O cómo va, si el esposo está en la casa, cómo recibe a su amada que viene del trabajo a hacer algún mandado también, ¿verdad? Con cara de dura, ¿verdad? No queremos nosotros nuestra casa tiene que ser un oasis de paz, ¿verdad? Un oasis de amor, ¿verdad? Donde uno anhela, ay, ya quiero que sea tal hora para llegarme a mi casa y sentir aquella tranquilidad, aquella quietud en mi hogar, ¿verdad? Y ver a nuestros amados. Pero si en la calle nos tratan feo y en la casa también nos tratan feo, ¿qué gana le va a dar a quien sea que vaya a llegar? Ir a visitar ese hogar o llegar a dormir a esa casa. No da ganas, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En esa parte. Había una joven, ¿verdad? Que estaba trabajando y estaba muy mal en el trabajo porque le quedaba muy lejos, ¿verdad? Entonces la distancia pues afectaba bastante y lo peor era que llegaba, ¿verdad? Y en la mañana casi no trabajaban, ¿verdad? Era bien poquito, bien relajado, pero como a las 4 de la tarde se ponían a trabajar las muchachas, ¿verdad? Y casi solo mujeres habían en esa área y se iban 10, 11, 12 de la noche. Y entonces esta muchacha se enojaba y decía, ay, yo no quiero ese trabajo, decía, yo sí tengo casa donde ir. O sea, ella llegó a esa conclusión, ¿verdad? Que ellas trabajaban a esa hora porque no querían llegar a su casa, pero ella sí quería llegar a su casa, a descansar, a convivir con su familia, ¿verdad? Entonces, al final que tuvo que cambiar de trabajo porque era tanta la situación, ¿verdad? Que era muy pesada esa situación. Pero hay muchas personas que así lo hacen, que les encantan las horas extras, no tanto por lo que van a ganar, sino que por el tiempo, por no llegar a la casa. Entonces, ¿cómo estamos nosotros tratando en la casa? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos, con nuestro esposo, ¿verdad? El amado, porque a veces solo nosotros las mujeres tenemos eso, solo llega el esposo y fíjate que parecemos robots, ahí dándole todas las palabras, ¿verdad? Y a veces somos muy pocas para escuchar. Entonces también tenemos que, a mí me cuesta, ¿verdad? Aprender a callarme, ¿verdad? Nos cuesta. Lo que está diciendo, ¿verdad? Es de que tenemos que tener tacto, en qué momento vamos a
a compartir, a hacer el comentario cómo nos fue en el día con el esposo, ¿va? Porque como decían ustedes, ¿verdad? ¿Cuál quiere de los dos que regresemos? Pues queremos llegar y descansar un momento, ¿va? Pero de entradita, mira que no hizo esto, mira que esto se pagó, que no hay agua, que se fue el gas, que aquí, que hay aquello que uno se le siente la cabeza, que ya no, ¿verdad? Se agobia, ¿verdad? Entonces debemos de tener tacto en qué momento decir las cosas, ¿verdad? O para corregir, hermano. Ajá. No todo el momento en que vamos, en que estamos diciendo, miramos la acción, ¿verdad? Puede ser que nuestro hijo, ¿verdad? Digan usted, dejó la toalla sobre la cama mojada. Y entonces uno llega y empieza, mira, no, porque decir, alegar y a decir, no, mejor tener tacto, ¿verdad? Y decir, mira está mojada tu chamarrita con la que te vas a tapar en la noche, ¿verdad? Entonces, termines, mejor hacerlo, pero, o sea, buscar esa forma, que es buscar el no momento, es fácil, ¿verdad? no es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, que el Señor nos dé mucho discernimiento. Amén. Amén. El Señor nos Amén, dé ¿verdad? Amén. el momento. Muy bien. Entonces, evitemos una cama de hierro, ¿cómo? Tratar como el Señor nos trata a nosotros. Así mejor, ¿verdad? Como que nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿verdad? Amén. Qué lindo eso. Pero continuemos, Daniel 2, 42 y 43. Sí. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, ¿verdad? Ahí sí que es tan claro el mensaje, ¿verdad? Bueno, si veamos el contexto, ¿verdad? Están hablando de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Que el Señor le mostró a Daniel qué significaba cada cosa. Pero nos llamó mucho la atención la última parte, ¿verdad? La parte de los pies donde se mezcla, quieren mezclar, o mezclaron, mejor dicho, el hierro con barro. Eso no se puede mezclar. ¿Y qué nos llama eso la atención en nuestros hogares? Que no podemos nosotros mezclar las cosas, porque lo que vamos a lograr es una división, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a nosotros encontrar que hay debilidad en nuestro hogar, ¿verdad? No se fortalece cuando las cosas están a medias o no estamos claros, como la palabra nos dice, o seréis fríos o seréis calientes, pero nunca tibios, porque los vomitaré de mi boca, dice la palabra, ¿verdad? El Señor es bien claro. Imagínense si nosotros traemos eso a nuestros hogares, entonces no vamos a llegar a algo bueno, ¿verdad? A mí me gusta mucho porque aquí era la interpretación que el Señor le estaba dando a Daniel, ¿verdad? Y si ustedes leen todo el capítulo, ahí se van a encontrar toda la descripción, ¿verdad? Pero cuando se llega a esta parte, ¿qué significa, verdad? Porque dice que, ¿verdad? Que los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué fue lo que yo vi? Decía, ¿verdad? El rey le decía a Daniel, ¿verdad? Entonces ahí dice, ¿verdad? Que no se tienen que mezclar. Y hoy por hoy tenemos que tener mucho cuidado porque se da tanto a esa mezcla. Somos cristianos, pero somos muy permisivos muchas veces, con el afán de no lastimar a nuestros hijos, porque pensamos que un no los va a lastimar, o ahora, ¿verdad? La palabra de moda, los vamos a traumar. ¿Verdad? Entonces muchas veces somos permisivos, pero el Señor aquí está reprendiendo, ¿verdad? Esa mezcla. Si en nosotros no queremos que en nuestro hogar hayan camas de hierro, tenemos que evitar las mezclas, ¿verdad? ¿Usted es cristiano? Sí, entonces compórtese como cristiano. Pero ¿por qué no voy a tener esas blusitas que se están usando aquí, verdad? A media cintura ya la blusita, ¿verdad? Porque usted es cristiano. Pero si mis amigas así, su problema, ¿verdad? Exacto, hay modas que no aplican para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado eso, ¿verdad? O la forma en estar hablando. Ahora con los chats, porque de los niños de segundo, primaria, ya tienen su grupito de chat de amiguitos, porque los niños ya tienen teléfono. Pero uno está revisando, ¿verdad? Mira, esta niña te escribió una mala palabra, como las que nosotros conocemos como malas palabras, ¿verdad?
Entonces no me gusta esa niñita, salite, ¿verdad? O ya mucho. Decirle, por favor, yo encontré un chat de mi hijo hace años, ¿verdad? Donde decía, mucha, pero si dicen malas palabras, mi mamá me va a sacar del grupo. O sea, así, ¿verdad? O sea, pidiendo, ¿verdad? Yo quiero estar en el grupo con ustedes, pero si ustedes están inscribiendo, mi mamá revisa el chat y me va a sacar del grupo, ¿verdad? Ah, entonces hasta broma le decía mamá, pero sin malas palabras. Pero recuérdense que tal vez solo le ponían una letra, ¿verdad? De la mala palabra, por Yafet decía, por la mamá de Yafet decía, o sea, imagínense, ¿verdad? Pero no me ofendía a mí ni a él, ¿verdad? Sino que, o sea, era normal para él decir, no, en mi casa no se acepta esto, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, Porque a pesar de todo, él dio lo que usted le ha dado. Él dijo, ¿verdad? Entonces, obediencia estaba él. Que a usted no le gustaba, entonces él quería participar, pero sin eso, pero sin ¿verdad? eso. O ¿Y sea, que cómo lo el había grupo? instruido, ¿Y ¿verdad? cómo el grupo? O sea, en vez de sacarlo, fíjense que me gustó ese año, ¿verdad? Tuvimos una experiencia, porque en vez de sacarlo, sino que entonces Les dijeron, ayudó. ah, bueno, entonces Nos frenamos. Ajá. nos Se frenamos fueron para frenando, que es un exactamente. ejemplo al final, pero si nosotros caemos en la mezcla, hermana, Ujú. ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser, que tú sí seas sí, dice la Biblia, ¿verdad? Y que tú no seas no. Entonces, somos de Cristo, amén, comportémonos como de Cristo. La luz que Dios nos ha dado, ¿verdad? Debemos de Amén. llevar Ay, esta qué luz. bonito eso, ¿verdad? De Ujú. ser luz en cualquier Exactamente, momento. en cualquier momento lugar. tenemos que ser luz, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, evitemos las mezclas, amado hermano, hermana, joven, señorita, ¿verdad? No, las modas no son para todos, como decía la hermana. Las amistades, no todas las amistades son para, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Ahora, miren cuánta información hay en las redes, ¿verdad? Pero no todo nos va a edificar. ¿Qué me está edificando? ¿Esa amistad me está edificando? ¿Verdad? Eso, lo que estoy viendo me está edificando. Pasémosle el filtro de la palabra. Hermano, hermana, padre de familia, pasémosle el filtro de la palabra para corregir a nuestros hijos. ¿Verdad? Entonces pasemos, tiene base bíblica, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer tiene base bíblica. O sea, uno se tiene que, nos tenemos que decir, bueno, ¿por qué no le voy a dar permiso para tal cosa? ¿Verdad? Entonces, bueno, la Biblia dice que esto, pasémoslo, ¿verdad? Pasémosle el filtro de la palabra. Yo sí le digo a mis hijos, va, cuando no estamos de acuerdo, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo, le digo yo, pasémosle el filtro de la palabra y que sea la palabra la que nos dé la razón, ¿verdad? Entonces, evitemos tener camas de hierro en nuestros hogares, evitando las mezclas, ¿verdad? Entonces, y miren que el enemigo, que Dios lo reprenda, es muy sutil ahora con una mezcla, ¿verdad? Ahora videitos de Instagram con la música mundana. ¿Y saben qué es lo peor? Que ponen música pegajosa, música del recuerdo, ¿verdad? Que ya no la escuchamos, que tal vez la escuchamos hace millones de años, pero la escuchamos ahorita y no la sabemos. Y la alabanza, no la sabemos, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado así, van en el bus y ya están ahí moviendo el piecito, ¿verdad? Porque somos bombardeados. Entonces, ay, solo es para un videíto. Exacto, solo es para un videíto, ¿verdad? Pero si otros pueden, ¿por qué uno no? Porque a uno también le dan ganas de a veces poner sus historias de Instagram, ¿verdad? Con una canción que no es mala. Porque hay canciones que no dicen mal, aparentemente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Avancemos lo que dice Levítico 26:19. El orgullo. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce, ¿verdad? En otra versión leíamos, ¿verdad? Decía, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, ¿verdad? Porque Dios dice que al humilde lo ve de cerca, ¿verdad? Más al altivo, al orgulloso, lo ve de lejos. ¿Y cómo queremos nosotros que nos mire el Señor, verdad? Exactamente, debemos de ser humildes para buscar al Señor. Amén. A mí me gustaba este texto, ¿verdad? Que el Señor al humilde lo mira de cerca y en ese tiempo y al altivo de lejos. Entonces yo tenía a la nena que estaba aprendiendo a caminar. Entonces el Señor toma esa palabra, ¿verdad? Dice,
ver de cerca. Entonces, como yo la tenía aquí cerquita, si ella se me iba a caer, yo rápido la levantaba, ¿verdad? Así hacemos con los bebés, porque uno está cerca. Pero si ella estaba lejos, ¿verdad? De mí, y ella salía caminando y se iba como podía, se caía porque yo estaba lejos, la estaba viendo, pero no podía hacer nada por ella porque estaba lejos. Oye, imagínense, hasta la piel se me pone de chinita, ¿verdad? Al pensar en esto. Entonces, nosotros debemos de evitar, ¿verdad? De quebrar nuestro orgullo, ¿verdad? Pues, que el Señor lo quiebre, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? Yo a veces digo, ay, me voy a tragar mi orgullo, digo yo, por amor a la familia. Y mi esposo, no se trata de que te traes tu orgullo, pero yo, sí, porque no es lo que yo quiero. Porque el orgullo tiene esa característica de hacer lo que yo quiero, independientemente que sea bueno para mí, para los demás. O sea, es mi idea sobre todo. O sea, ese es el orgullo, ¿verdad? Es mi voluntad sobre todo. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ceder, ¿verdad? Para tener un hogar debemos de ceder. Muchas veces vamos a ceder nosotros, otras veces va a ceder el esposo, otras veces van a ceder los hijos, ¿verdad? Es como, a mí me gusta mucho porque para mi cumpleaños o para un día especial, Día de la Madre, que ya se acerca, así para que preparen los regalos. Ajá, un comercial, ¿verdad? un anuncio ahí. Dice, entonces mi esposo me preguntaba, ¿verdad? Pero mis hijos estaban pequeños. Que escoja tu mamá dónde quiere ir a comer porque, pues para agradarme, ¿verdad? Y yo tal vez quería un lugar donde no habían juegos, ¿verdad? Porque esa comida quería yo. Pero siempre terminaba yendo a un lugar, a mí no me gusta la pizza, por ejemplo, ¿verdad? Sí me la como, pero no es que me encante, ¿verdad? Pero sí, siempre terminaba yendo a un lugar de pizza porque habían juegos, ¿verdad? Y entonces mis hijos, ay mamá, qué calidad, qué buen lugar escogió mi mamá. Y yo así como que, ay, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto, verdad? Eso es sencillo, ¿verdad? Pero el orgullo es ceder un poquito. Entonces, cuando estamos en una cama de hierro, no queremos ceder. Es nuestro orgullo, ¿verdad? Es aquí se dice lo que, y se dice y se hace lo que yo digo. No puede ser así. Entonces, tenemos que ver lo que el Señor quiere. Amén. Y yo algunas oportunidades les he contado, ¿verdad? Que hasta para la palabra, aquí cuando somos cristianos, ¿verdad? Yo a mis hijos enseñándoles textos de la palabra y había veces que no se le quedaba el texto que yo quería que se le quedara. Y me costó aprenderlo, ¿verdad? Pero lo aprendí, gracias a Dios. De que no es lo que yo quiero, ¿verdad? Sino que antes de que sea mi hijo, es hijo de Dios. Y el Señor les está hablando a ellos. Y un día llega mi nena, mamá, ¿no sabes qué texto aprendimos hoy? ¿Cuál? Y el San Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó a Dios. Y lo llevaba aprendido aquí en la escuela dominical. Y yo le había enseñado, yo soy, estábamos aprendiendo cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta. Ajá, y entonces estábamos con los yo soy, ¿verdad? Y no se nos quedaba, o sea, ellos les estaba costando. Y el texto que estuvo aquí 30 minutos, digamos, ¿verdad? Se lo aprendió. Entiendo que no es lo que yo quiero, es parte del orgullo, hermana, pero es la palabra de Dios. Pero es parte del orgullo porque es palabra de Dios, pero quiero que se aprendan lo que yo quiero y no lo que el Señor está obrando en el corazón de ellos. Entonces ahora mejor discierno, le pido al Señor discernimiento, platico con ellos. ¿Qué tal un Salmos? ¿Qué tal un Proverbios, verdad? O sea, algo que ellos quieran. ¿Qué aprendieron hoy de la escuelita, verdad? Con los niños y ir por ese camino, amén. Pero es quebrantar nuestro orgullo dentro de la iglesia también. Usted como no es así, le voy a contar. Yo ya, mis hijos llegaban y a veces una plana mal hecha, ¡rac! Arranco la hoja, otra vez. El nene no pasaba nada, solo se ponía triste. Bueno, la hacía otra vez. La nena no. ¿Sabes cuánto me costó eso hacerlo? ¿Sabes que me esforcé para hacerlo? Me quebranta cuando me dice así, ¿verdad? Ahora pienso, ¿verdad? Le digo, ¿lo podrías mejorar de esta forma? Pero queremos las cosas perfectas como yo digo, ¿verdad? Y a veces yo soy maestra y a veces digo, mamá, así dice la señora que no. Le decís que yo soy maestra y así te queda más bonito. Miren, pues miren.
¿verdad? O sea, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero yo sí he cometido esos errores, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con el orgullo. Amén. A que en nuestra casa no haya una cama de hierro por el orgullo, ¿verdad? Sino que ponerlo al Señor. Amén. Pero avancemos porque el tiempo va avanzando. Amén. Deuteronomio 28:48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y aquí pues el Señor Dios Padre es el que está hablando, ¿verdad? Al pueblo de Israel y está hablando este tipo de cosas por el tema de la desobediencia, ¿verdad? Entonces Él les dice, si no sirven como se debe, ¿verdad? Entonces van a servir con hambre, sed y desnudez, ¿verdad? Porque les pondrá yugo de hierro. Y si la palabra de nuestro Señor Jesús nos vino a decir que su yugo es fácil y ligera, su carga, ¿verdad? Bendito Dios que ya vino a cambiar eso, ¿verdad? Porque imagínense, si todavía el Señor Jesús no hubiera venido, todavía estaríamos nosotros con ese castigo, digamos, ¿verdad? Es terrible. A causa de la desobediencia, miren, el Señor pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello. Aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que Él ya no quiere sacrificios, sino que Él quiere obediencia. Es mejor la obediencia para Él y no un sacrificio que antes. Un corderito sin mancha, ¿verdad? Y todas las instrucciones que Él daba sacaba un olor grato y al Señor le gustaba, ¿verdad? Él se deleitaba con eso, a Él le agradaba. Pero después dijo, no, si aquí me están quemando incienso y allá están siendo desobedientes. No, hagamos entonces, ¿saben qué? Dijo Dios, ¿saben qué? Yo no quiero sacrificios, sino que quiero que sean obedientes. ¿A qué? A la palabra. Por eso que dijo nuestro Señor Jesucristo con los fariseos, ¿verdad? Todo lo que les dicen, háganlo, pero todo lo que ellos hacen, no lo hagan, ¿verdad? Porque ponen cargas que ellos mismos no pueden mover, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar nosotros ser obedientes, amén, a lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Congregarse. ¿Qué tenemos que hacer? Congregarnos, ¿verdad? Dice la palabra, diezmen. No porque el Señor necesite el diezmo, sino que es obediencia. Entonces, diezmemos, ¿verdad? Sirvamos, ¿verdad? El Señor le agrada. Si el que quiere ser mayor, ¿qué dice la Biblia? Que sirva. Entonces sirvamos, amén. ¿Qué dice? Hacer ayuno. Ay, sí, hermana, yo no puedo porque tengo que aguantar hambre. No, pero el verdadero ayuno, ¿qué es? Compartir el pan con el hambriento, dice la palabra. Entonces seamos obedientes con lo que la palabra nos dice, amén. Y entonces ahí no vamos a tener este yugo de hierro, ¿verdad? No va a estar sobre nuestro cuello. O sea que en nuestra casa, si somos obedientes, no va a haber cama de hierro en nuestra cama. Y entonces cuando lleguemos, ahí sí va a haber una cama rica para que podamos descansar. Amén. Digamos aquí, ¿verdad? En el anterior versículo habla de que ellos no estaban sirviendo con gozo, ¿verdad? Y nosotros debemos de aprender a ser agradecidos en todo tiempo, ¿verdad? En abundancia y en escasez, ¿verdad? Y servir con gozo, con alegría, para que el Señor vea y se agrade de lo que nosotros cómo hacemos nosotros las cosas, ¿verdad? Con gozo, obedientes a la palabra. Vamos a avanzar un poquito porque ya nos toca. El tiempo se va muy rápido. Dice, fuera del sacerdocio, fíjense que en Esdras 2:16 dice 2:61 dice la palabra. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las dos hijas de Barzilai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Fue llamado por el nombre de ellas. En el 62 dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. ¿Por qué fueron excluidos del sacerdocio? Porque ellos tomaron el nombre de ella y el nombre de Barzilai significa corazón de hierro.
una mujer con corazón de hierro. Imagínense ahí, va. Por el tiempo ya no hay mucho que, ya no podemos hablar mucho, pero imagínense, solo, ajá, y la Biblia dice, ¿verdad? Que el Señor viene a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Entonces, si nosotros tenemos ese corazón duro, pidámosle al Señor que Él lo arranque y que Él ponga un corazón de carne. Amén. En Salmos 4:8. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, solo el Señor, nos hace dormir fiados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Ya. ¿Sabe? Pero yo veo que sí terminó el... Sí, ajá. Ojalá que ya hayamos terminado.